What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. Bueno chicos, buenas, aquí estamos en un paraje paradisíaco junto a unos campos de golf. Mi canal, como ya sabéis, cumple un año, estamos de aniversario. Por ahora somos poquita gente, más o menos unos 380, y digo 380 porque hace poco éramos 384, pero de repente el canal ha bajado 2 seguidores, no sé, seguramente porque se habrán visto sobrepasados con la cantidad de información que digo en mi canal y a lo mejor no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad. Sobre todo, ya sabéis, no todo el mundo está preparado para tomar la pastilla roja, ¿no? Algunos son como Cifra, que prefieren la pastilla azul con tal de seguir formando parte del sistema, ¿no? A muchos la verdad les abruma. Entonces, como ya sabéis, en Instagram y en Twitter hice una encuesta sobre básicamente qué temas gustaría a la gente que yo tratase, ¿no? Entonces puse 4 opciones y la ganadora era mi experiencia en el grado de Historia en la Universidad de Alicante. Entonces, bueno, dicho todo esto, pues vamos allá. Antes que nada me gustaría decir que yo empecé estudiando Derecho en 2010-2011 y básicamente, bueno, solo cursé un año, pero bueno, adquirí suficientes conocimientos como para decir, pues por ejemplo, latinismos como notoria non negent probatione o post hoc ergo propter hoc, que bueno, dices alguna cosa de esas y ya quedas como Dios en cualquier debate, aunque a lo mejor no tengas ni razón. Pero bueno, temas de oratoria aparte. ¿Qué es lo que más me gustó o qué más me disgustó del grado en Historia? Bueno, básicamente, antes de abordar este tema, antes de empezar con lo que es el tema en sí del grado en Historia, me gustaría contestar a la pregunta de un suscriptor y de un seguidor mío de Twitter e Instagram, que me hizo una pregunta que es la siguiente. Me dijo, ¿qué es lo que más te impactó al conocer la nueva cronología? Hola. Bueno, pues básicamente lo que más me impactó al conocer la nueva cronología, y ya tengo que decir que fue una especie de shock, porque sinceramente yo, instruido en lo que es la historia oficial, pues sí que me pareció bastante chocante lo que es el tema, pues de cómo puede ser que la matemática pueda desmentir un conocimiento que yo consideraba bastante consolidado, ¿no? Bastante como si fuesen hechos notorios, como que no necesitasen ser probados. Es decir, notoria non negent probatione, volvemos a lo mismo, latinismo. Entonces, ¿qué es lo que más me impactó? Es precisamente cómo una ciencia totalmente independiente de lo que es el ámbito histórico, utilizando una metodología totalmente innovadora y puramente empírica y matemática, podía desmentir algo que se consideraba, pues como ya digo, algo totalmente establecido y como que se sabía desde siempre, cosa que realmente no es así, ¿vale? Dicho todo esto, creo que he respondido a la pregunta y evidentemente algo que no se me olvide mencionar, y es que lo que ocurre siempre al tratar la nueva cronología, tanto para los que son instruidos en historia como los que no, es la disonancia cognitiva. Es decir, cuesta muchísimo de aceptar como pues algo que nos llevan enseñando desde la más temprana infancia resulta pues no ser más que un bonito cuento de hadas. Entrando ya a lo que es en la materia de si me gustó o no me gustó el grado en Historia en la Universidad de Alicante, que todo hay que decirlo, porque no respondo por otros centros docentes, por otros centros universitarios, otros centros de estudio. Yo me ceñiré únicamente en mi experiencia en la Universidad de Alicante. Entonces, para más o menos abordar este tema, he decidido pues dividirlo en unos cuantos subpuntos, ¿vale? El punto número 1, estructura anual. Es decir, el grado en Historia se dividía en 4 años. El primer año era geografía e historia y era totalmente un conocimiento general, con asignaturas como por ejemplo historia de la filosofía, geografía humana, geografía física y aparte pues evidentemente parte de historia universal, pero muy sucintamente, muy por encima, y entonces no se adentraba demasiado en materia. Recuerdo todavía, por ejemplo, una anécdota de historia de la filosofía que estábamos debatiendo sobre si existía realmente la Atlántida descrita por Platón, no sé qué, no sé cuánto, y nadie en su sano juicio, yo fui el único, y todavía no conocía la nueva cronología, en decir, pero vamos a ver, ¿en qué fuente nos estamos basando? En una única fuente.
es decir, de una única fuente, que habría que ver también su autenticidad o con qué objetivo se escribió, un objetivo moralista, un objetivo político, de enseñanza. No, todo el mundo estaba como aceptando que, bueno, pues la Atlántida era algo totalmente real y que existió. Bueno, el segundo y tercer año son básicamente historia universal, y hago las comillas porque de universal tenía poco, porque básicamente todo se centraba en Europa y parte se centraba también en España. ¿Vale? Entonces, esos 2 años eran una historia, un recorrido desde la antigüedad prácticamente hasta más o menos edad moderna, y el cuarto año ya era la especialización, es decir, donde elegías tu camino. Yo, evidentemente, porque me gusta el mayor empirismo posible, el mayor número de datos y fuentes, y es una época que siempre me ha apasionado bastante, que es la historia contemporánea, que es donde hay más datos, más fuentes, todo es más fácil de corroborar, sobre todo la historia más reciente, no siglos XIX-XX, especialmente el 20. Yo me especialicé en el 20, de hecho, mi TFG fue sobre la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, o que es la Gran Guerra Patria, que ahora os hablaré brevemente de esto. Y esa es básicamente la estructura, pues, del grado en Historia en la Universidad de Alicante. Primer año muy general, segundo y tercer año una historia universal desde la antigüedad hasta la edad moderna, casi contemporánea, y lo que es ya el cuarto año la especialización, edad contemporánea y especialización. Algunos evidentemente se especializaban y se iban hacia, pues, otras cosas como a la arqueología, más historia antigua, profundizaban en temas que ya se habían abordado en años anteriores, etcétera, etcétera. Algunos daban, por ejemplo, hacían prácticas en institutos, algo similar, por ejemplo, al máster de educación, pero ya dentro de lo que es el cuarto año de especialización. Yo no las hice. Vale, con respecto a la especialización, en el cuarto año debo hablaros un poquito muy brevemente sobre mi TFG y qué es la censura y el tribunal. Básicamente mi TFG trataba sobre la Gran Guerra Patria, pero mitos de la Gran Guerra Patria, es decir, desmintiendo toda aquella historiografía occidental que habla de la Gran Guerra Patria como que, bueno, pues lo típico, las violaciones a 2 millones de alemanas, Katyn, la masacre de los polacos de Katyn, de que los rusos ganaban por el invierno, de que los rusos ganaban por número, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me encontré al tratar estos temas? Pues me encontré básicamente con una censura brutal, pero brutal, es decir, solo les faltaba, el tribunal parecía eso más o menos, o sea, sacado de alguna película como El nombre de la rosa, ¿no? La Santa Inquisición. Era increíble. Solo os digo una cosa, me obligaban a poner ciertos autores que ni siquiera son historiadores reales, como por ejemplo Anthony Beevor, y sin embargo no me dejaban poner historiografía objetiva, pero a lo mejor con algún que otro título así un poquito impactante, como por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo el autor, pero el título del libro era La Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, la historia escrita por nuestros enemigos. Entonces ese libro, simplemente por ese título, no me dejaron ponerlo. ¿Por qué? Pues porque les pareció bastante beligerante, belicista, no sé qué, de resentimiento, revisionista, lo que queráis. Pero sí que me dijeron, estos no, ahora este sí, te lo doy mascadito, Anthony Beevor, que Anthony Beevor, pues para que no lo sepa la gente, pues es uno de los difusores del mito de las violaciones masivas alemanas. Bueno, pinta a los soldados soviéticos como si fuesen, no sé, hordas salvajes de nómadas, antorchas en manos, sedientos de sangre y de mujeres a las que violar, ¿vale? Vale, y en cuanto al tribunal, bueno, el tribunal me tocó, que yo también decía, ¿cómo puede juzgarme esta gente? Una mujer dijo directamente que no tenía ni idea del tema, no solo de la perspectiva historiográfica, sino ni siquiera del tema, o sea, la Segunda Guerra Mundial, el Frente Oriental, no tenía ni idea. Otro hombre que era un profesor que ya estaba a punto de jubilarse, o no me acuerdo si estaba ya jubilado, no sé qué historias tenía, pero bueno, que seguía como que yendo a los tribunales a impartir clase tal y cual. Y luego había otro que era el más toca pelotas, por no decirlo de otra manera, si es que YouTube, para que no me cancele, que bueno, me dijo la frase de si intentas desmentir mitos, tienes que tener mucho cuidado en no caer en otros. Y yo en plan pensando, ¿pero qué dices, tío? O sea, ¿de qué vas? Si te estoy poniendo aquí datos y estadísticas que no están manipulados, que los puedes ir a mirar. Bueno, en fin, en cuanto a la extensión también me la limitaron bastante. ¿Vosotros os creéis un TFG de la Segunda Guerra Mundial de máximo 50 páginas? Pues ridículo. Y ese es básicamente el nivel. O sea, era bastante increíble la manera en la que se trataba todo esto. Esa persona también me dijo, sí, se te han olvidado poner los números de las páginas. Y yo dije, chico, los números de las páginas, tío, ¿cómo se importa? Como si 50 páginas hubiese que numerarlas, ni que fuesen 1000. Hola.
Y también la misma persona pues me dijo algo como en plan, se te ha olvidado lo que es la vida de los soldados, de cómo vivían las trincheras, de sus motivaciones, tal. Y yo pensando, y le dije abiertamente, hombre, si no me hubieseis limitado a 50 páginas, si no me hubieseis dejado a lo mejor unas 200, yo os hubiera incluido. Pero creía que era más importante centrarme en el factor decisivo de las guerras y no tanto en los sentimentalismos de la tropa. Bueno, un show. Dicho esto, seguimos. Asignaturas y metodología. Las asignaturas pues básicamente son, pues ya digo, desde la antigüedad hasta prácticamente nuestros días, muy flojitas en contenido, sobre todo muy flojitas en cuanto a fuentes, en cuanto, no sé, era muy pobre, parecían clases de instituto, llegaba el profesor, sacaba sus apuntes amarillentos, ya apolillados, empezaba a leer, o algunos otros que se consideraban modernos empezaban a traer PowerPoints, y los PowerPoints esos no valían para nada, y algunos incluso tenían la indecencia de ni siquiera quitar los enlaces de la Wikipedia, que era en plan, tío, pero ¿qué me estás contando? Ahora, eso sí, luego para los trabajos no les pongas algo en Wikipedia que vas al hoyo, pero sin embargo ellos, ala, pantallazo, ala, Wikipedia, y yo decía, pero tío, ¿de qué vais? Metodología, pues bueno, ya digo, prácticamente clases magistrales, llegaba el profesor, pim pam, daba su charla fuera, debates poquísimos, y eso tendrá que ver con otro punto que veremos ahora. Vale, pasamos al punto de historiografía, y luego lo enlazamos con profesorado y alumnado. Bueno, la historiografía, pues lo dicho, una historiografía bastante eurocentrista y por no decir bastante, por no decir del todo, porque ya digo, de toda la historia antigua, pues evidentemente si no dices Egipto y Mesopotamia, pues como que, y Grecia como que no, pero en cuanto empiezas a adentrarte en época medieval, olvídate prácticamente de Oriente. Bueno, sí, las cruzadas, ya está. China no existe, India no existe, Japón no existe, Asia Central no existe, o sea, no hay nada más allá que Alemania, Francia, Inglaterra, España y poco más. Profesores, bueno, desde el punto de vista de los profesores, pues había algunos bastante buenos, de hecho tengo bastantes recuerdos de profesores bastante buenos, sin embargo, no sé por qué, si es algo de lo que es administración interna o de dirección, un problema catastrófico que yo vi, y es que no había tecnocracia. Os voy a poner ejemplos que van a parecer absurdos, pero es que son tal cual. Profesor de medieval impartiendo clases de historia antigua. Profesor de historia antigua impartiendo clases de prehistoria. Profesor de historia medieval impartiendo clases de historia moderna y viceversa. Que yo decía, pero vamos a ver, si tienes profesores de historia antigua, ponlos a impartir historia antigua, otra cosa es que no tengas. Y así todos, ¿no? Cada uno especializado en su época que imparta lo que sabe. No, pues imaginaros el cachondeo de una persona que se tiene que preparar las clases antes porque sabe lo mismo que tú, más un día. Es decir, esto es como, no me acuerdo dónde salía, que decía, creo que era en Aquí no hay quien viva, o no me acuerdo dónde, que para impartir clases solo tienes que sacarle una clase al alumno, o sea, con ir una clase adelantada por delante del alumno ya puedes dar clase, pues algo así, es decir, era ridículo. Entonces, claro, a la mínima pregunta, y yo era de los que preguntaban constantemente y rebatía, bueno, ahora hablaremos de los debates en clase, ya os imagináis cómo soy yo, claro, se quedaban pues en plan rayadísimos, como por ejemplo una pregunta que estábamos viendo, el Imperio Persa, y yo le pregunté a un profesor, disculpa profesor, ¿cuándo se adoptó, cuándo se introdujo oficialmente el título de rey de reyes o Shahanshah? Y se me quedó así diciendo, pues ahora mismo no sé qué decirte. Y yo decía, pero tú no eres profesor, ¿dónde vas? Pues así todo, ¿vale? Ridículo. Luego, a ver, más cosas. Bueno, sí. Hay, por ejemplo, una cosa súper curiosa, y es que hay asignaturas que enlazo directamente con el profesor y solo las recuerdo por una frase. Es decir, por ejemplo, teníamos una profesora que nos daba historia moderna de España, que prácticamente era todo salsa rosa, era salsa rosa, pero como si fuese la serie Isabel o Águila Roja o algo así, era todo amoríos, romances, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahí historia no veía, era todo prensa rosa asquerosa. Mira, encima me ha salido una rima. Y la frase que recuerdo, además con su voz, era: el sistema polisinodial, que esa se me quedará grabado, vamos, increíble, que era una bellísima mujer, pero bueno, como profesora de repostería, pero como profesora para un aula universitaria, pues como que no. De hecho, parecía como la mamá de todos, una mujer que siempre sonría tal, pero calidad docente, poca. Luego recuerdo otro profesor que también daba historia moderna, pero ya no eran tantos amoríos y tantas mierdas, que tenía un acento así un poquito catalán, y una cosa que recuerdo de él, o sea, básicamente era la enfiteusis, el régimen enfidéutico. Cosas que se me quedan así pues grabadas. Luego teníamos otro profesor que en mitad de la clase, que tenía un nombre, no voy a decir su nombre, pero si os acordáis de historia antigua, cuando se reparte el Imperio Romano en dos, se reparte entre Honorio y, pues ese era el segundo nombre, por política de protección de datos, por si acaso no lo voy a decir.
El segundo hermano del reparto de Imperio Romano era el nombre de ese profesor, que por cierto nos daba historia antigua. Y ese hombre decía, a mí me queda poco tiempo para jubilarme, llegaba y a lo mejor en vez de contarte la clase, que igual sí, pero a lo mejor al día siguiente le daba por otra cosa y empezaba a hablarte de cómo había comido paella, lo bien que le había sentado la cervecita, bueno, un cachondeo. A veces también lo preferíamos, porque a lo mejor después de 4 horas y pim pam, clase magistral que decías, tío, me quiero morir, porque esto da asco, pues a lo mejor sí que es verdad que lo agradecías. Vale, hablando un poco de los profesores, bueno, pues lo típico, ¿no? Pasamos al alumnado. Y el alumnado se divide en 3 categorías principalmente. Están los tibios, o los insulsos, los sangre horchata, o bueno, sin sangre, que eran básicamente las amebas. El primer curso éramos 100 y pico, luego evidentemente cuando era junto geografía e historia, y luego pues a lo mejor el número pues iba bajando, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor alrededor de 40 siempre éramos en los siguientes cursos. Pues un alto porcentaje, pues no me voy a aventurar, ¿no? Pues un 80%. Y bueno, ya sabéis que los que dicen porcentajes es para corroborar siempre su teoría, y eso lo sabe el 95% de la gente. Más o menos un 80%, una cosa así. Vamos, casi todos eran amebas. Gente que venía a clase, se quedaba así con cara de besugo, tío, y tú decías, pero vamos a ver, ¿quieres participar? Yo siempre participaba en los debates, intentaba que otros hablasen. Por ejemplo, a lo mejor yo decía algo y decía, no, tío, ¿tú qué opinas? Y era, en plan, oye, pues tío, algo tendrás que decir, pues no, tío, pues sí, estoy de acuerdo contigo. ¿De acuerdo en que te argumenta algo? Bueno, terrible, o sea, horrible. Algo que me parecía verdaderamente asqueroso es que la gente no pensaba por sí mismos, cumplían y se iban. Bueno, esa misma gente, evidentemente, pues será, supongo, esa misma gente es la que luego se desuscribe del canal porque dicen, no aguanto más, me peta el cerebro. Bueno, tonterías aparte. Luego está el segundo tipo, que son los frikis. Es decir, ¿nunca os ha pasado que tenéis un amigo que le encanta la historia y es como el friki específico de una época? Está el que es friki del Imperio Romano, no lo sacas de ahí. Es decir, no le gusta otra historia que el Imperio Romano. Luego está el típico friki que le gusta el Imperio Bizantino. Luego está el típico friki que es apasionado de el Imperio Mongol, no sé qué. Pues yo me acuerdo que teníamos uno que era como el friki bizantinista, ¿no? Le encantaba el Imperio Bizantino. Entonces, cualquier cosa que sacasen al Imperio Bizantino y decían algo, la clase hacía en plan como esperando su respuesta, y él pues nos miraba a todos ahí cuando en el capítulo este de Los Simpson, cuando todo el mundo espera que Bart haga algo gracioso y él dice, pero ¿por qué todo el mundo me mira? Y es en plan, venga, haz una tontería. Pues lo mismo. Conmigo también evidentemente pasaba lo mismo. Yo era como no el friki, pero sí que me apasionaba más la historia contemporánea, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, tal, no sé qué. Entonces, claro, cuando salía algún tema de esto, todo el mundo, si la profesora decía algo, todo el mundo en plan, ¿sabes? Como girasoles, giraban todos la cabeza y decían, hostia, a ver, Mica, ¿qué es lo que nos dice? Pues yo evidentemente decía, perdona, discrepo. Y ahí ya pim pam, y ya sabéis que yo prácticamente gano todos los debates, gano todos los debates. Y llegamos al último grupo, que eran los radicales, que estos son evidentemente pues toda aquella gente que aparte de ser alumnos tenían una condición especial, y es que estaban que si en sindicatos, en organizaciones, no sé qué, no sé cuánto, y entonces claro, había unos que si eran marxistas, otros eran más no sé qué, no sé cuánto, que yo decía, bueno, a ver, sí, evidentemente pues el marxismo, el materialismo histórico, todo está muy bien como corriente, ¿no? Historiográfica, pero ya de ahí, ya como que las pintas que me llevaban y tal igual, como que ya, no sé, hacía uno dudar un poquito de pues, la objetividad de cierto, bueno, prácticamente de todos, es que siempre se veía del palo que iba cada uno. Eso es como un derecho. Yo venía de derecho, que no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, yo entré en derecho y todo era pues como si fuese aquello Lothlórien o Rivendell. Tú entrabas por ahí, las chavalicas súper bien vestidas, taconicos, sus bolsitos, los chavales con sus policos, sus camisas y bien vestidos. Luego fue cambiarme a historia, entrar a la facultad de filosofía y letras, y eso era directamente, pues no sé, tío, Dol Guldur, Mordor o Isengard en su etapa industrial cuando Saruman crea los Uruk-hai, ¿no? O sea, es increíble, brutal. Gente contrahecha, gente rara, como con aspecto extraño, con muchos granos, un aspecto muy extraño. Entonces, gente de todo tipo, así en plan orco, tal, y yo decía, tío, ¿dónde me he metido? O sea, después del esplendor de derecho, ahí pasaba algo, ahí había una merma de raza, ahí algo ocurría. Entonces, claro, esta misma gente prácticamente, o sea, por las pintas ya lo sabías, es la que iba a estar en pues, todas estas organizaciones juveniles, estudiantiles, que luego son los que hacían siempre las huelgas, y siempre los jueves. Claro, porque los viernes no se estudiaba y así se podía hacer un buen empalme y una buena fiestecica en alguna tienda de campaña. No hagamos huelga un lunes o un martes porque, claro, no, un jueves siempre, hombre. Por favor, que parece nuevos, que esto es España.
cosas de grabar en la calle. Y entonces esta misma gente, yo me acuerdo en un debate, ¿por qué los llamo radicales? Porque estábamos debatiendo una cuestión, no me acuerdo cuál, y de repente, después de toda mi argumentación en la que no encontraron fallos, lo único que se le ocurrió a su cabecilla, a uno de ellos, fue sonreír y decir: pero, Micael, lo que acabas de decir no es nada marxista. Y yo le dije: ¿y qué? ¿Y qué pasa? Que, o sea, es que eso es otro tema. Bueno, las corrientes historiográficas no tan marcadas, que si positivismo, que si marxismo, etcétera, 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 que no es otra cosa que un sesgo de la historia. Es decir, porque la clave de ver la historia es verla en conjunto. Y ahora me saltarán todos los materialistas históricos, todos los marxistas, me saltarán diciendo: no, porque el materialismo histórico es una corriente científica que no ha sido refutada, bla. Bueno, lo siento, chicos, pero para eso visitad mi canal y ya hablaremos de qué es lo que se revisa, qué es lo que se refuta y con qué métodos fuera de la ideología. Entonces estos los radicales eran los que más molaba debatir, porque siempre estaban ahí pim pam, pim pam, pim pam, y tú decías: vamos a ver, tío, venir a mí en plan como Leónidas, ¿no? Como Leónidas en las Termópilas, en plan Molon Labe, en plan venir, en plan. Bueno, era increíble. En fin, ridículo, luchas muy guapas acontecieron en todo lo que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Bueno, y también pasaban cosas pues a la inversa, ¿no? Es decir, hola. Y bueno, hablando de marxistas, luego está pues la contraparte, ¿no? Los de derechas, la derecha. Pues me acuerdo que vino un conocido locutor de radio, no voy a decir su nombre, pero un hombre bastante mayor, hablaba de los muros que había hoy en día en Europa. Que yo levanté la mano y dije: disculpe, pero ¿me podría decir cuándo perdió usted la cordura para decir las sandeces que está diciendo? Bueno, se armó un revuelo, él me dijo que me chorreaba el agua del bautizo, el que era moderador me dijo: es que usted, madre mía, no tiene respeto por el conferenciante. Y dije: no, si respeto estoy teniendo. Y el hombre dijo: hombre, claro, es que si no me lo tuviese me hubiese partido usted la cara directamente. Y yo dije: hombre, pues a tanto no llego. Bueno, en fin, jiji, jaja, la gente aplaudiéndome, gente en plan aclamación imperatoria, todos dándome palmaditas: buah, tío, eres un máquina, no sé qué. Buah, bueno, increíble, tío. Increíble. Pues cositas así en la universidad pues son lo que le da a uno pues la vida. La verdad es que echo de menos aquella época y tengo bastante nostalgia. Bueno, visto el tema del alumnado, pasamos a las clases y prácticas. Bueno, las clases, como ya he dicho, eran básicamente clases magistrales y las prácticas pues básicamente eran escribe en papel tonterías y de vez en cuando hacíamos alguna practiquita viendo un vídeo y era en plan, oh, un vídeo, ¿sabes? En plan, Dios, un trozo de película, no sé qué, y bueno, ya está, básicamente es eso, no innovaban nada. Clase magistral, como mucho un PowerPoint y ya pues ya yendo pues al non plus ultra eran pues trocitos de películas y algún que otro debate en clase en los que yo solía ganar porque participaba yo, 3 o 4 personas entendidas más y nada más. Hola. Y bueno, hablando de prácticas, pues ya podemos pasar al tema de las salidas de campo. Que bueno, las salidas de campo pues hicimos muy poquitas, a la Illeta dels Banyets, luego a Luquentum y 3 o 4 sitios más que tampoco es que fuesen demasiado espectaculares. Y lo mismo, era una salida de campo para luego hacer una memoria, que era escribir 5 líneas basura sobre lo que habíamos visto, que lo que veíamos era nulo. Ah, bueno, sí, y al MARC, al Museo de Arqueología de Alicante. O sea, muy poquita cosa, todo muy por encima, no se explicaba prácticamente nada. Por ejemplo, en Luquentum se encontró una mano haciendo como una especie de mango con una águila bicéfala. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, pero una pregunta, ¿el águila bicéfala no era un símbolo de Bizancio? Roma no tenía águilas bicéfalas, tal, no sé qué, es decir, en aquella época yo todavía no conocía la nueva cronología y bueno, tenía ciertas dudillas, así que quería que me resolviesen. Y bueno, pues la profesora dijo, bueno, pues sí, es bastante interesante, es un misterio, habría que investigar. Que me lo digas, que te aventures, dime algo, alguna fuente o qué sé. Bueno, en fin, todo era súper guiado, como si fuese un juego lineal, es decir, tenías un camino marcado, esto es esto, aquí estaba el foro, aquí estaba el no sé qué, a la venga, memoria, todos para casa. Una birria. La mejor salida de campo que hicimos fue para ver unos abrigos de roca en la que había pintura rupestre y me acuerdo que... Esto lo sabrá muy bien un amigo mío que se llama José Ramón, Joserra, un besico y un abrazo desde aquí, porque el tío llevaba
y esto no es coña, llevaba impreso en su cartera mi memoria de la salida de campo, porque no tenía nada que ver con lo que se pedía, pero lo escribí como si fuese una especie de aventura surrealista descrita en primera persona, haciendo pues exageraciones e hipérboles y con una sátira increíble, que yo no sé ni cómo me pusieron un 8,5. Bueno, llegamos al penúltimo punto y es el tema de las lecturas. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Cuántos libros creéis que en 4 años de la carrera de historia nos hicieron leer? Pensad, pensad. ¡1! Un mísero libro. Y encima era un libro que si lo leéis, o sea, es para mear y no echar gota. Joder, las mosquicas de los huevos. Era sobre una investigación sobre si había ruptura con el Imperio Romano o continuidad y desarrollo. Es decir, como que el Imperio Romano no cayó, sino que era una especie de transformación germanizada, barbarizada, no sé qué. ¿Y cómo pensáis que era la argumentación? ¿Era acaso algo político, algo lingüístico, algo cultural? No, el libro se basaba prácticamente de manera exclusiva en analizar tipos de tejas. Que yo decía, tejas de barro, tejas, que era en plan, tejas como las que hay en cualquier casa de aquí. Era en plan, ¿pero qué haces? Entonces, claro, en base a la tipología de las tejas, el autor deducía que, claro, es decir, había dos corrientes, ¿no? Esto como los Stark y los Lannister, ¿no? Eran dos bandos enfrentados, los continuistas y los rupturistas. Pues este era el rupturista, que por un tipo de teja determinada, que me diréis que ha encontrado, no sé, millones de ellas y las ha analizado milimétricamente, o sea, si son idénticas o no, ya se postulaba, se posicionaba como no, ruptura. Es decir, el Imperio Romano claramente cayó porque la teja dejó de hacerse así y así. Es como decir, no sé, que la Unión Soviética nunca cayó porque se siguen conduciendo en Rusia coches que parecen de los años 70. Bueno, ridículo, o sea, desde todo punto. Si ya la historia oficial es sesgada, es pobre en argumentación y pobre en pruebas y muy básica y primitiva en metodología, luego ya todas esas corrientes más sesgadas todavía son las que ya, bueno, colman el vaso. Y dicho esto, llegamos al último punto, que es la graduación. Yo me gradué en 2015 y doy gracias, siempre digo esto, doy gracias de no haber conocido la nueva cronología antes de haber terminado la carrera, porque de haberla conocido antes es muy probable que, una de dos, o la hubiese terminado, pero no sé, haciendo de tripas corazón, con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas, o no lo hubiese terminado porque me hubiese peleado prácticamente con todos los profesores. Bueno, más que peleado, hubiese entrado en debates que ellos no habrían podido ganar, habrían desistido y ya está, sin más. Yo habría salido vencedor por prácticamente como en casi todas las ocasiones en las que debato sobre temas relacionados con la nueva cronología y el revisionismo científico de la historia. Así que bueno, dicho esto, básicamente ya está. No sé cuánto tiempo se quedará este vídeo, aquí entre que pasan coches, el viento, no sé ni cómo se me estará viendo ahora mismo. Os abro aquí para que veáis el maravilloso campo de golf, que esto es una pasada. He elegido este lugar, pero casualmente hoy el sitio donde tenía pensado grabar están asfaltándolo, que era más tranquilito, más recogido, no había tanto viento y pasaban menos coches. Y a mí ni siquiera sé si se me está viendo porque el sol está ahí, bueno, no lo sé. Ha salido como ha salido, como esto es algo improvisado, pues mira, normalmente mis vídeos están súper bien preparados en cuanto a calidad de edición, de audio, todo súper en silencio, la calidad del micrófono, todo bien estructurado, y aquí ha sido improvisación pura y dura, las mosquicas de los huevos. Dios, parece que estoy luchando contra dementores invisibles. Entonces, claro, pues no sé cómo ha salido, ¿qué queréis que os diga? Si os gusta este tipo de vídeos en plan mica nihilista, que apareció por primera vez en el vídeo de presentación hace un año del canal, pues ya sabéis, si os gustan más vídeos de este tipo, en plan yo en la calle, intentaré buscar diferentes localizaciones que haga menos viento, tal y cual. Si os gusta, pues ya sabéis, decírmelo, darle mucho like a este vídeo, me podéis poner en los comentarios cualquier cosa y pues os traeré más vídeos más así distendidos relacionados con la historia, con mis vivencias, o por ejemplo también puedo hacer más vídeos de este tipo con las otras 3 opciones que salieron menos votadas, que era el artículo de Garry Kasparov, un momento, ahora os las digo. Sí, el artículo de Garry Kasparov, luego fue cómo descubrí a Fomenko, es decir, cómo supe qué es la nueva cronología, y ya por último fue hazme una pregunta, que por cierto solo me la ha hecho una persona, que es Juanes, y desde aquí le mando un saludo, muchísimas gracias y espero haberte respondido bien. Y bueno, pues dicho todo esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención, ya sabéis que es un placer teneros ahí. Somos una comunidad pequeña, pero yo sé que bastante fuerte, de gente bastante curiosa,
sois de mente despierta, si seguís ahí os lo agradezco muchísimo. Somos un canal muy pequeñito, pero ya digo, somos pocos, pero resistentes. Como en aquella ocasión cuando supuestamente en las Termópilas, venga, vámonos a la historia oficial, solo traes un puñado de hombres. Y empezó a decir, tú. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. ¿Y tú? ¿Cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. Y cuando se gira dice, ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? se gira y dice, ¿lo ves? He traído más soldados que tú. Por eso sé que somos pocos, pero si os interesa la historia, os interesa la nueva cronología, muchísimas gracias. Darle like a todos mis vídeos, gracias por todo vuestro apoyo, por vuestro interés. Sé que es un tema bastante complicado, pero yo creo que poco a poco iremos avanzando, cogiendo más seguidores, haciendo temas muchísimo más interesantes. Lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente la introducción a la nueva cronología, a la metodología, un poquito para que veáis cómo la matemática desentraña todo esto, la metodología matemática de revisionismo histórico, etcétera, etcétera. Y ahora, a partir de ahora, cuando terminemos los temas del mapa cronológico global, pues ya vendrán temas más interesantes en plan la guerra de Troya, el caballo de Troya, Schliemann, vendrán muchísimas cosas interesantes, cosas de la Roma medieval, bueno, ya veréis. Yo creo que os gustará, serán temas bastante más interesantes y ya lo que es más históricos, no tan metodológico-matemáticos. Así que muchísimas gracias, darle like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, si habéis descubierto este vídeo por, no sé, mera casualidad, si YouTube casualmente lo ha recomendado o por si os lo ha pasado a algún amigo. Así que bueno, ya sabéis, dejadme en los comentarios cualquier cosa que os haya parecido, si os ha pasado algo similar, si vuestra experiencia, si habéis estudiado el grado en historia y vuestra experiencia ha sido totalmente lo contrario, ha sido maravilloso, todo wonderful, wonderful. Pero ya digo, yo solo he hablado de la Universidad de Alicante. Así que nada, muchísimas gracias por toda vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Bueno, pues ya toca irse y os dejo con estas preciosas vistas al campo de golf. Así que lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.